Bien, vemos que el tikkun es solamente la rectificación, mientras que Teshuvah viene a ser el verdadero arrepentimiento, que significa volver a Dios. Eh, no, incluso la palabra arrepentimiento en español también es incompleta, porque una persona puede arrepentirse de algo, hacer rectificación y decir, ya no lo vuelvo a hacer. Y eso está bien, pero no regresa necesariamente a Dios. Entonces, el término más correcto para lo que realmente queremos nosotros en el mundo y en nuestra vida es Teshuvah, que es dar la vuelta totalmente y regresar a Dios. Entonces, sí quisiera que quedara esa parte así bien clara. Y nos dice, antes de continuar, recuerde, el reino de los cielos no siempre ha sido igual. Es diferente la vida en el Edén a el mundo triste y solitario a donde fueron arrojados Adán y Eva. Y ese mundo al que fueron arrojados, se les dio la instrucción de que ellos hicieran rectificación de ese mundo, que lo mejoraran, que lo convirtieran en un Edén. Desafortunadamente, las generaciones posteriores, es decir, la gente antediluviana, se encargó de, en lugar de mejorar o rectificar el mundo, de empeorarlo, de convertirlo en un caos. Y entonces, por esas razones que viene el diluvio. Todos pensaríamos que después de esta inundación, pues entonces el ser humano haría rectificación del mundo. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que no fue así, que las generaciones postdiluvianas, es decir, los hijos de Noé, eh, cuando se fueron incrementando las familias de la tierra, pues nuevamente cometieron actos bárbaros que a final de cuentas no se ha hecho la rectificación que se esperaba desde el principio. Antes de continuar, recuerde, la Torá no da historias aisladas. Todas las historias están unidas y ese es un principio de revelación. Usted siempre debe de recordar y hacerse la pregunta que incluso José Smith nos aconseja hacernos. Cada vez que usted lea algo, pregunte por qué Dios quiso que estuviera escrita. ¿Qué tiene que enseñarme eso? Y entonces, como las historias están unidas, es decir, no son muchas historias separadas, sino es una sola historia, lo que le ocurre a Caín tiene relación con Lamec, su descendiente. Y lo que ocurre con Lamec y Caín nos ayuda a entender por qué existe la figura de Enoc. Tanto Caín como Enoc son iniciados. ¿Qué significa ser un iniciado? Significa que son personas que recibieron conocimiento privilegiado, un VIP, solo que Caín lo recibió de Satanás y se conoce como combinaciones secretas. Y Enoc la recibió de parte de Dios y de los ángeles y se le conoce como visión. Esas visiones hacen a que Enoc se convierta en el primer vidente del mundo. Algunos incluso lo han llegado a comparar con el propio Jesucristo y le han titulado el ángel Metatrón. Enoc es el único ser que ha tenido el privilegio de subir hasta el más alto nivel del cielo, del reino de los cielos, perdón, en su estado mortal. Y es el único que ha logrado establecer un pueblo VIP, que ha logrado la rectificación a un punto máximo. Y ese pueblo se llama Sión. Sión es el modelo de ciudad, es lo que Dios quería que se hiciera desde el principio. El problema es que Sión solamente se quedó en un pueblo, no pudo alcanzar el nivel mundial que se esperaba, pero eso le concedió a Sión el privilegio de poder ascender
a la gloria terrestre. Perdón, no es gloria, es al orden terrestre. Adelante, hermano Eugenio. Este, hermano, una pregunta. Yo he sabido mucho de Enoch, de todo lo que acaba usted de decir, pero como tal, ¿en dónde lo puedo yo leer? O sea, ¿dónde están donde esté escrito todo lo que él hizo y caminó con el Señor y todo su pueblo fue un pueblo muy especial porque siguieron los mandamientos? ¿En dónde está constatado todo esto de Enoch? Eh, Primeramente, recomiendo leer en las escrituras de los santos de los últimos días el libro de Moisés, capítulos 6 y 7, que habla sobre el ministerio de Enoch. Y Sí, posteriormente, perdón, ajá, sí, como tal, o sea, como tal que haya un libro que hable nada más de Enoch, sí, o sea, en Moisés sí lo he leído y lo he visto, pero ajá, como tal, un libro de Enoch, sí, ¿o no? pero ya después que se haya leído bien esto, entonces ahora sí pasar al libro apócrifo de Enoch. El libro apócrifo de Enoch, ¿por qué recomiendo este orden? Porque el libro apócrifo de Enoch tiene muchos huecos históricos y notoriamente se ve que algún ser humano le metió la mano al libro y le hizo algunas alteraciones. Entonces, cuando uno Ah, ok. empieza a compararlos, uno empieza a tener un mejor orden de las ideas. Entonces, sí, hay un libro que se llama así, se llama el libro de Enoch. Consta de 3 partes. Se cree que es un Aunque, libro que fue escrito 100 años antes de Cristo. aunque sea apócrifo, también de cualquier manera, ahí nos pueden decir la verdad, porque a mí me surgió la duda, como era apócrifo, dije, no, pues ni para qué me meto, pero ya con lo que me acaba de decir ya me quedó claro, hermano. Muchísimas gracias, se lo agradezco. ¿Alguna vez nos hiciste favor de mandarnos el libro de Enoch? Ya tiene tiempo para Ujú. estudiar al principio de la historia del Evangelio y la iglesia restaurada. Sí, Hermana, si lo usted lo podría reenviar de favor, porque yo entré mucho después. Gracias. Que nos hiciera favor de reenviarlo para las personas que no lo tenemos, poder contar con él. O Juan, si no lo puede enviar. sí, Gracias. en cuanto arregle mi teléfono, se los mando, este, pero sí, sí, sin falla se los hago llegar. Ok, eh, ya que tenemos a Sion como modelo de ciudad, entonces ustedes van a entender que el Edén está relacionado con Sion. Esa es la intención de que Sion fuera un Edén. Sion está relacionado con Misraim. Misraim es Egipto, pero en su nombre hebreo. La palabra Misraim significa la ciudad con límites o la ciudad de los límites. Eh, y el objetivo de Misraim es seguir el ejemplo de Sion, pero por alguna razón algo salió mal y entonces Misraim, que es Egipto, se convirtió en un modelo del mundo material, del mundo caído. Por otra parte, esto es antes del diluvio. Después del diluvio tenemos la ciudad de Salem, que en realidad, decía José Smith, la palabra Salem no significa nada. Debería de ser Shalom, la ciudad de Shalom, que posteriormente se conoce como Jerusalén. Y bueno, Jerusalén o Salem viene a ser el modelo que Melquisedec establece tratando de seguir el ejemplo de Sion. Al mismo tiempo, Nimrod trata de establecer otra ciudad con el modelo de Sion, pero a esta se le llama Babel, que significa confusión. Y entonces, Babel pretendía ser la ciudad que llegara a la cima, al cielo, y entonces algo salió mal, de tal forma que Babel se convierte
en el ejemplo de la madre de las rameras, de la prostituta mayor. Entonces, esto lo iremos detallando, pero ahí tenemos estos dos ejemplos de lo que es el ejemplo de Sion como un Edén o como Jerusalén, pero cuando algo sale mal, se convierte en Egipto y en Babel. Eh, Siguiendo esta línea, tenemos que la vida de Enoc está relacionada con Matusalén, que es el personaje que más años ha vivido, y Matusalén fue la razón por la que tuvo tantos años de vida es porque fue la oportunidad de que que Dios le dio al ser humano para poder rectificar sus caminos y poder nuevamente corregirlos. Sin embargo, ni siquiera 1000 años sirvieron al ser humano para rectificar. Y entonces es cuando nace Noé como un descanso, como alguien que traería consolación a la tierra. Y eso es lo que significa el nombre Noé. Y es cuando entonces el Señor le dice a Noé, tienes 120 años para que este mundo deje de existir. Durante ese tiempo empezaron a surgir seres trasladados. Eh, antes de Sion no existían seres trasladados. ¿Alguien sabe qué es un ser trasladado? Uriel. Sí, es un estado bastante extraño, diría yo, en que algunas personas santas tienen una clase de em, tienen como que, ¿cómo se dice? Em, es que no es como, no estoy seguro si es, ajá, como una clase de inmortalidad. Y esta clase de inmortalidad se le concedió a 3 nefitas y hay uno de los apóstoles, no estoy seguro si fue Pedro, Juan, a Juan, ok. correcto, Sí, así es. ajá. También creo que también tienen como mayor libertad de movimiento en algún sentido. Ujú, muy bien. Entonces, un ser trasladado es alguien que sin gustar la muerte, es decir, sigue siendo mortal, pero no puede morir. Entonces son llevados de este mundo hacia un orden terrestre. Recuerden que nosotros somos ya seres caídos y estamos en un orden celestial, es decir, más alejado de Dios. Entonces, quienes tienen ese privilegio de ser seres trasladados son llevados al orden terrestre, pero decíamos que antes de Sion no existían seres trasladados porque no había a dónde llevarlos. Hasta que Sion es llevada, entonces todas las personas que han sido trasladadas a partir de entonces son llevadas a Sion. Algunas otras personas tienen misiones específicas en la Tierra y entonces tienen que quedarse por cierto periodo de tiempo. En la clase pasada, Carlos Juárez nos hacía la observación de que solamente los seres que han pertenecido a esta Tierra pueden venir a ministrar en esta Tierra. Se refiere a este principio, a los principios de los seres trasladados. No tiene nada que ver con otros seres, como los seres angelicales. Los ángeles, por ejemplo, no son seres trasladados eh, y pertenecen a otras esferas del reino de los cielos, e incluso vienen directamente algunos de la presencia de Dios y no pertenecen al orden terrestre. Entonces, ahí es donde se aclara un poquito ese punto. Bien, por último, esta línea histórica nos lleva a Abraham, Melquisedec y Nimrod. Ya decíamos, Melquisedec funda Jerusalén, Nimrod funda Babel, y son dos ciudades opuestas, y Abraham se encuentra en medio de ellas.
Y entonces es cuando la figura de Abraham tiene que tomar una decisión. Resulta que los tres personajes, Abraham, Melquisedec y Nimrod, están asociados a Noé por la línea de autoridad, es decir, por el poder y la autoridad del sacerdocio que había en Noé. Pero Nimrod la toma por la mala y obtiene su autoridad a través de la túnica de pieles que Dios le había dado a Adán y a Eva. Melquisedec es un heredero legítimo de este poder y autoridad que desciende de Noé directamente por la imposición de manos. Pero Abraham no, Abraham nace en medio de la idolatría, su padre es idólatra, pero Abraham crece eh, escondido en una cueva, pero bajo la instrucción de Noé. ¿Dónde podemos leer esto? Lo podemos leer en el libro apócrifo de Abraham. No es el libro de Abraham que tenemos en la Perla de Gran Precio. Ese es un libro apócrifo, pero también en el libro de Jasher o Jasher. El libro de Jasher también es un libro apócrifo y ahí nos habla del nacimiento y la infancia de Abraham. Les recomiendo esas obras para que ustedes puedan leer cómo es que Abraham llegó a saber de la existencia del poder y autoridad de Dios, y entonces él desea obtenerlo, y es cuando Dios se manifiesta a él y le dice, sal de la tierra de tus padres y ve a la tierra que yo te mostraré. Y durante ese camino, él empieza a tener otras visiones, se encuentra con Melquisedec, de quien recibe el poder y la autoridad. Adelante, hermana. Bueno, mira, yo he sabido que el libro de Jasher fue quitado de la Biblia, o sea, lo quitaron de la Biblia porque al mismo Iglesia Católica no le convenía que se leyeran esas cosas. Y habla mucho de la idolatría, Ujú. pero contienen muchas enseñanzas de la vida de Abraham. Ajá. Bueno, yo he leído algunas cosas del libro de Jasher, pero bueno, algunas me las reservo, ¿no? O sea, no sé si sean verdad o sean mentiras, pero fue quitado por la Iglesia Católica. La original la tiene la Iglesia Católica, aunque ahorita pues ya se ha divulgado muchas versiones. Ujú. Así es. Me parece que yo tengo el archivo, es bastante confiable. Lo busco y también se los mando para que lo tenga. Eh, ok, antes de continuar, recuerde, la Torah es dualista en su narración, es decir, es Pesha, es literal, pero también es Sot, es espiritual, profunda, y entonces, por eso ustedes que cuando lean la Torah siempre van a encontrar una historia espiritual dentro de cada historia literal. Ahorita van a ver por qué es importante tener esto presente. En la Torah, bueno, antes de continuar, recuerde, en la Torah los demonios son reconocidos como ángeles nefilim, es decir, ángeles caídos. Eh, es importante no confundir, como lo han hecho en algunas otras sectas, que los nefilim son los hijos de Dios. Eso no es cierto. Los nefilim son ángeles caídos, eh, propiamente demonios, y no son hijos de Dios. Por último, antes de continuar, recuerde, en la Torah encontramos varios convenios o pactos de Elohim con la humanidad. Entonces, la idea del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto debemos de sacarla de nuestra mente, porque no es un pacto, son muchos pactos y comienzan con Adán y Eva. Es un pacto hermoso porque
aunque el pacto lo hace bueno, recae en Adán, pero la promesa es para Eva. Y ese pacto es el nacimiento del Mesías. Entonces, se me hace muy interesante cómo la primer mujer en el mundo eh, es quien recibe la promesa de salvación. Posteriormente viene un pacto con Enoc, con Noé, con Abraham, que es conocido como el pacto abrámico, y a través de ese pacto abrámico surge el pacto que recae en Isaac y en Israel o en Jacob. Pero también hay otro pacto que es el pacto de Ismael, que es el que recae sobre sobre los árabes. Y por último, dentro de la Torá encontramos el pacto con Moisés y con el pueblo de Israel. No son los únicos en el Antiguo Testamento o en lo que llamamos Antiguo Testamento. Hay otros pactos como el pacto davídico, que también es importantísimo porque eso es precisamente el pacto que se renovará en la segunda venida de Cristo. Entonces, eso yo quisiera que lo tuviéramos en mente. No es un Antiguo Testamento, son muchos pactos que encierra lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y eh, ok, bueno, antes de que llegara el diluvio, se cometieron muchísimos errores por parte de la humanidad. Ya algunos los mencionamos, como el surgimiento de las combinaciones secretas, el que los hombres amaron más a Satanás que a Dios, y comienza una serie de asesinatos, de obtener lucro, la gente empezaba a robar, a secuestrar. El libro de Enoch nos enseña que las personas incluso comían seres humanos. La forma de demostrar su poder y su fuerza era a través de quitar los miembros de las personas y beber la sangre directamente en el momento en que estaban desollando a una persona o que le estaban cortando la cabeza a alguien, bebían la sangre de esa persona o de los animales como un símbolo de su triunfo, de su poder. Era para intimidar y hacer menos a los hijos de Dios. Eh, Todo mundo vivía bajo el Ayin Sará, es decir, el mal de ojo, deseando y codiciando los bienes del prójimo, deseando y codiciando a la mujer del prójimo, y entonces se cometieron actos pecaminosos muy fuertes, la violación de mujeres, se tomaban a mujeres que ya estaban casadas por la fuerza, las secuestraban y se acostaban con ellos para engendrarles hijos, ¿no? Se dice que los hijos de los hombres vieron que las hijas de Dios eran hermosas y entonces las toman, pero esa expresión no solamente incluye a los hijos de los hombres varones con las hijas de Dios, sino también incluye a las hijas de los hombres casándose con los hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que los hijos de Dios, los que habían nacido bajo el convenio de Adán y Eva, eh, decidieron casarse fuera de ese convenio. Y entonces empezaron a engendrar hijos valientes, es decir, aquellos que decían ser herederos de la promesa, pero en realidad solamente eran unos embusteros, porque ellos habían nacido fuera del pacto. ¿Y qué pasa? Que entonces ellos empiezan a ejercer mando e injusto dominio sobre los hijos de los hombres, de tal forma que pues no había dónde hacerse para encontrar refugio, ¿no? Uno iba a la iglesia y encontraba corrupción.
Uno iba al mundo y encontraba a los demonios y encontraba a los asesinos, los secuestradores, los violadores. No había dónde ir y entonces el mundo empieza a desequilibrarse. El mundo empieza a exigir y a lamentarse desde lo profundo de la tierra. Enoc ve estas cosas en una visión y sabe que el mundo iba a ser destruido en su totalidad a causa de este desequilibrio, lo que nosotros actualmente llamamos calentamiento global. Otra de las cosas es que obviamente al tener una adoración extraña, es decir, un abodazara, entonces los hijos de Adán empiezan a adorar a los demonios y empiezan a adorar a las estrellas. De tal forma que entonces la adoración del día sábado, o más bien, perdón, la adoración que era en día sábado, empiezan a pervertirla para adorar en otras estaciones o en otros Moadim, pero también para adorar en otros días que no eran los establecidos por el Dios del cielo. De tal forma que entonces todos rompen el pacto y se dice que los únicos que eran justos era Noé y su descendencia. Eran los únicos que eran perfectos en su generación. Entonces ya no había más a dónde ir. Si recuerdan, a Sodoma estaba por ser salvada si solamente había 10 justos y ni siquiera 10 justos fueron encontrados. En el caso de Noé, en su generación, solamente 8 personas fueron encontradas justas, que fue Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Entonces, no había opción y se rompen las fuentes de las aguas de los cielos, no solamente de nuestro cielo, sino de todos los cielos, y entonces se empieza a descender el agua y las fuentes del abismo, porque en el abismo también hay bendición, y entonces se rompen las fuentes del abismo, y entonces sale agua por la tierra y cae agua del cielo. Se cubre toda la tierra y es cuando viene la historia del diluvio. Acabado el diluvio, entonces Noé sale del arca y se establece el conocido pacto de Noé, que es importante porque el pacto de Noé incluye a todos aquellos que no sean de la casa de Israel. Es decir, todo aquel que nace en este mundo está regido bajo el pacto de Noé. Y ese pacto incluye estos 7 leyes que vemos en pantalla. No adorar ídolos, no blasfemar, no cometer pecados de índole sexual, no robar, no asesinar, no comer la carne de un animal vivo. En realidad, pues es prácticamente, más que no comer la carne, es no comer la sangre. Establecer cortes de justicia para implementar el cumplimiento de las leyes anteriores. Esas son las 7 leyes y dentro de esas 7 leyes, digamos, adherido a esas 7 leyes estaba precisamente la adoración en el día sábado, en el séptimo día, porque este era, como lo vieron en el video, no es un mandamiento que pertenece a la ley mosaica, que fue muchos años después de Noé, pertenece a la creación. Entonces, todo ser vivo está regido bajo este principio, la ley del séptimo día, de descansar y poder rendir nuestras devociones en ese día. Hasta aquí es bastante comprensible. Nosotros, los que vivimos ya en esta época, como lo hemos visto,
estamos regidos bajo un día distinto, bajo el día domingo. Y encontramos muchos grupos que enseñan que los apóstoles fueron los que cambiaron el día, porque ellos empezaban a tener la Santa Cena en el primer día de la semana. Y efectivamente, así es como se menciona en las escrituras del Nuevo Testamento. Sin embargo, todo tiene una explicación. Y yo quisiera preguntarles, nos quedan 5 minutos, quisiera preguntarles, ¿por qué se llama Santa Cena a la Santa Cena? O a la comunión, o como quieran llamarle. ¿Por qué se le conoce popularmente como Santa Cena? Bueno, yo tengo entendido porque es la última cena que hizo nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles y de ahí compartió su cuerpo y su sangre y de ahí dijo que teníamos que, que se tenía que repetir. Y a mí siempre me quedó la duda de que cuando yo era católica, nada más nos daban la pura hostia y yo decía, ¿y dónde queda el vino? Bueno, pues sí, porque Ujú. supone que es como aquí que nos dan en la iglesia el agua y el pan para representar y siempre me quedaba yo con esa duda. Sí, y yo me quedé con el antojo de probar el vino en las misas. Eh, bueno, Emma, aquí, yo pienso que es la Santa Cena porque en, perdón, ¿puedo seguir? sí, adelante. Bueno, yo pienso que se considera Santa Cena porque fue cuando nuestro Señor Jesucristo santificó el pan y el vino en conmemoración de lo que iba a suceder, porque fue su sacrificio el que terminó con todo lo anterior de sacrificios de animales, en realidad no ayudaban mucho al hombre por su dura cerviz. Entonces, ahora con este pacto en su cuerpo y en su sangre, es santificado, porque es lo que viene a romper con todas esas tradiciones que en realidad el hombre, por tenerlas ya tan seguido, dejó de valorarlas. Eso pienso. Bien, hermana, muchas gracias. Esto que mencionan es correcto, está todo ligado. Eh, el Salvador hace una cena con sus discípulos y establece estos emblemas como recordatorio de su obra. Sin embargo, no resuelve la pregunta de por qué se llama Santa Cena. Y aquí va la respuesta. La Santa Cena se celebraba el primer día de la semana porque el tiempo en la época del Nuevo Testamento se medía de acuerdo a cómo lo celebraban los judíos. Entonces, el sábado comenzaba pensemos en nuestro horario para que podamos entenderlo. Nosotros tenemos nuestro viernes que comienza a las 12 de la noche y acaba hasta las siguientes 12 de la noche. Pero en el caso de los judíos, comenzaba al atardecer del viernes. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Empezaba a las 6 de la tarde y terminaba hasta las 6 de la tarde del sábado. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando los judíos se reunían antes del Sabbat y al final del Sabbat. Cuando el apóstol Pablo y en general los discípulos se reunían era porque después de haberse reunido en la sinagoga para estudiar el Evangelio, celebraban la Santa Cena en la noche del día primero. Es decir, lo hacían en la cena acabando el Shabbat.
No sé si estoy siendo un poquito claro o los confundo. Me queda menos de un minuto, entonces cierro de una vez la sesión y volvemos para la conclusión.